está conectado. Muy bien, doctor. Primero yo agradezco la gentileza, la posibilidad de atender esta entrevista, porque le decía en privado lo que dije en público y que lo voy a reiterar para introducir la conversación, el desarrollo de esta interesante conversación que usted está acostumbrado a mantenernos. Cuando se ha producido estos escándalos de la Asamblea Nacional, cuando asambleístas de Pachacutic han hecho lo que han querido, un festín de su dignidad, han cotizado como han podido su voto. Entonces yo decía al aire un día, hay que reconocer que el doctor Yacu Pérez se anotó un buen poroto. Fíjense la visión de este hombre, decía yo, al aire. Decíamos aquí, conversábamos. Tan pronto vio el temporal, él se salió, se puso a buen recaudo. ¿Por qué lo hizo, doctor? Cuéntenos cómo es que observó esta vorágine que se vería en la Asamblea Nacional y sobre todo cuyos excompañeros suyos serían los principales protagonistas de este desorden, de este manejo de la Asamblea, que es un manejo a la Bartola. Y ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo advirtió, doctor? Ahora sí lo escuchamos. Bueno, gracias por el comentario. Creo que es bastante objetivo y me es un honor poder tener esos criterios que, reitero, no son halagos, sino son veraces lo que usted acaba de emitirlo. Y yo no me salí por salir, porque me gustó, porque simplemente estuve cambiándome de camiseta, cambiándome de medias, cambiándome de pantalón. Confieso que fue muy duro. Tuve sentimientos encontrados de una militancia de más de 2 décadas, en el que me sentía como el pez bajo el agua, porque es el movimiento indígena, porque es el movimiento de los excluidos, de los oprimidos históricamente, y que yo estuve al frente del Ecuarunari 2 periodos. Estuvimos, creo que con absoluta dignidad. Fue un honor presidir la Ecuarunari. Y cuando gané la prefectura en el Azuay por Pachacuti, auspiciado por Pachacuti, y luego la candidatura a la presidencia, fue lindo, fue maravilloso recorrer los territorios. Yo no reniego ni renegaré nunca de mis hermanos indígenas, saraguros, paltas, eh, y asimismo de los 18 pueblos quichos del Ecuador y de las 15 nacionalidades indígenas de la República del Ecuador. Pero después de la campaña que fue dura, fue sin recursos, cuesta arriba, yo no designé a los candidatos para la asamblea más que a los de la SUAY. Y confieso que en la SUAY también me equivoqué con una que fue con Lazo y por ese grupo. Pero yo viendo la realidad en la que presentábamos, decíamos, este momento nos encontramos, creo que en el punto más alto que ha llegado el movimiento indígena, que ha llegado Pachacuti. Y lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestra lealtad con quienes nos eligieron. No solamente hay que agradecer de boca afuera, sino la mejor forma de decir es hacer, sostenía José Martí, el ideólogo de la revolución cubana, quien dio las ideas, combatió contra la dictadura en Cuba. Entonces, dijimos que tenemos que reconocer, agradecer, ser leales, y la manera de ser leales es jamás claudicando nuestros principios. Predicamos la tercera vía, y la tercera vía significa no estar en la colita o detrás de Lazo, un gobierno neoliberal, de derecha, reaccionario, conservador, opus dei, que no coincide, no está en nuestros lineamientos filosóficos políticos. Y por otro lado, de un gobierno que podría venir de Arauz, de Correa, autoritario, extractivista, con una corrupción galopante que nos ha dejado en estas circunstancias trágicas
al estómago, a la economía de los ecuatorianos. Entonces, ni Correa ni Lazo. Somos la tercera vía. Y cuando esto les insistí a los asambleístas recién electos, a la dirección nacional, envié sendas comunicaciones pidiendo sanciones a quienes vayan a bifurcarse, a salirse de esta línea, a desviarse de este camino. Incluso algunos ya se desviaron en la campaña mismo, en vez de apoyarnos a nosotros, apoyaron al señor Arauz, la dirigencia de la CONAI, que dije, bueno, yo no puedo obligarles, cada uno es dueño de su criterio, pero por coherencia ideológico-política, por guardar sindéresis, no pueden estar bailando y danzando con el señor Evo Morales, con el señor Arauz y haciendo eco del señor Correa. Entonces, vi que todas mis palabras, todas mis reflexiones, todos mis pedidos, al final mi imploración que los hice, compañeros, no vayamos a negociar por negociar y con cualquiera negociar. Que nos merecemos la presidencia de la Asamblea, sí, pero cuidado hipotecar nuestros principios con el correísmo o con el lacismo. Nunca vamos a tener la autonomía para dirigir la Asamblea Nacional. Ellos solamente nos querrán tenernos ahí pintado en la pared como un objeto decorativo, nada más que como un adorno. El poder estará atrás del poder, pero no hicieron caso. Ellos dijeron que hay que negociar con cualquiera, lo importante es la Asamblea, y desde la Asamblea vamos a transformar el país. Y desde ahí vamos a apoyar a los ecuatorianos. Les dije, eso no va a ser. Insistí, insistí hasta la saciedad. Al final vi que cada uno tenía sus agendas. Al final vi que no les importaba el proyecto político, sino parcelitas de poder, de presidir las comisiones, comisión de educación, comisión de derechos colectivos, y comisiones así que se les dio, obviamente, que alcanzaron, y la presidencia de la Asamblea, puestos burocráticos. Dijo, esto no va conmigo. Yo no puedo estar en esta colada. Con dolor del alma, con lágrimas casi, tuve que decir, me voy. No puedo. Esto es insostenible. Después tener que cargar esta cruz extremadamente pesada por travesuras de otros, no. He insistido y ahí es cuando les dije, si ustedes negocian con Correa o con Lazo, yo con dolor del alma tendré que irme del movimiento. Negociaron, cumplí mi palabra, tuve que irme. Claro, interesante, exactamente. Las decisiones que toma un hombre, un líder, en un momento dado pueden ser cuestionadas, pero en futuro es el tiempo el que certifica, el que avala, el que da valor agregado a esas tremendas decisiones que solo las puede tomar, en verdad, un líder. A mí me cayó bien esa actitud suya en ese momento y ahora mucho más, porque los veo a Pachacuti, uno de los movimientos este rato en la asamblea más corruptos, pero los más corruptos empezaron con doña Rosita Cerda. Verán, compañeros, si roban, roben bien, no dejarán huella. Entonces, tal como sabía decir mi maestro, los que roban tuvieron maestros que les enseñaron el arte de robar sin dejar huellas. Y ella Y había tenido, recordemos, licenciado, recordemos que ella ha sido afiliada a la lista 35. Lo que usted dice tiene mucho asidero, tuvieron grandes maestros. Y un temita, perdóneme un no, de minuto. dele nomás. Yo cuando ya ya dejé Pachacuti, me volvieron a pedir que ahora sí maneje Pachacuti, dirija Pachacuti, y que tengan, incluso pueda yo irme de empleado, de asesor de la presidencia de la Asamblea, y todo. Dije, pero si no se trata de eso, no es cuestión de cargos, no es cuestión de retacitos de poder, es cuestión de principios. Ahí les dije, a Exacto. tiempo están aún están a tiempo. Yo diría incluso, aunque este rato parece que ya el agua se ensució, ojalá en el tiempo corto que les queda reivindiquen, porque es una pena, ni siquiera están formando un bloque fuerte, monolítico, consolidado, detrás de Correa el uno y los otros detrás de Lazo. Los ecuatorianos que apoyaron, ¿qué querían? Libre ingreso a las universidades.
Este mes de abril se cumple un año de la Asamblea. Hemos conseguido esa reforma. Los ecuatorianos quieren que las tasas de interés bajen las tasas de interés. 25% para los microcréditos, imposible, nada. Los ecuatorianos querían que se reduzca el número de asambleístas a la mitad, nada. Es decir, todo lo que nosotros propusimos, que obviamente si llegábamos al Ejecutivo había que cumplirlo, pero desde la Asamblea por lo menos se podía hacerlo algo, nada. Entonces, podríamos decir, ¿de qué ha servido este año de, de funcionamiento de la Asamblea? Tener presidencia de la Asamblea, tener la presidencia de Educación, tener la que ahí dirige un lojano, ¿no? Manuel Medina, tener la presidencia de Derechos Colectivos y Constitucionales, que dirige de Pachacuti, tener la presidencia de la Comisión Económica, que dirige también Pachacuti, y así. ¿De qué ha servido a los ecuatorianos? De nada. Una tristeza. Claro, pero todo no sé, será el 99%, no sé cuántos, todos los asambleístas le deben a usted. Imagínense el asambleísta que usted dice de Loja, que es el indígena Manuel Medina, que acomodó bien a su gente con cargos en Distrito de Educación, en Saraguro y todo eso, y que se mueve bien. ¿Cuánto iba a sacar un voto en Celica, en Puyango, en Pindal, de no ser por usted? Entonces son cosas que uno tiene que con el tiempo ir reconociendo y lo abandonaron. Y lo que es más, abandonaron sus principios, se entregaron, negociaron por estas presidencias de la comisión y luego pues obviamente les iba a dar réditos. Pero esta vorágine, este vendaval, no para ahí. Fíjese que los mismos pachacutis quieren defenestrar a la presidenta de Pachacutic, a la presidenta de la Asamblea. ¿Cómo lo ve usted, doctor Pérez? Un canibalismo Canibalismo. entre Muy bien. hermanos, comiéndose, tratando de acabarse, expulsiones, dimes y diretes. Es bien triste lo que pasa en las comunidades de Saraguro, de los Paltas, como usted lo bien ha dicho, en Cariamanga, Celica, en todos esos lindos pueblos que hemos estado, Chuquirabamba y tantos. Ellos no tienen esa visión. Ellos tienen esa visión de comunidad, de apoyarse, de solidarizarse, de ser recíprocos, de complementar. Cuando hay una minga, en la minga no están el uno lanzándose contra otros. En la minga cogen el pico y la pala y hacer la sequía para traer el agua del cerro, para agua potable, para riego, o la minga para traer, para mejorar las carreteras, o la minga para la producción, la minga para la construcción de la casa comunal, de la capilla, de la escuelita, la minga, tantas mingas. Yo he aprendido un mundo de cosas lindas de ese pueblo maravilloso de Loja, que ahora mismo estamos apoyando para que no entre la mega minería en Fierro Urco. Pueblos milenarios, pueblos en resistencia, pueblos que tienen dignidad y que quisieran tener representantes que visibilicen ese trabajo milenario, solidario, de chungo, que lo hacen de corazón, y ahora estar tratando de ponerse cascaritas los unos a los otros. Y reitero, ahí defendiendo agendas personales. Eso es lo que entristece cuando debería ser ese movimiento emergente, potente, nuevo, que busca una transformación, y todo se hace con el ejemplo. La única manera de que se hagan realidad las cosas, hay que predicar con el ejemplo. Sin el ejemplo, ¿cómo? Si decimos roben, pero roben bien, se cayó todo. El mayor patrimonio que tenemos, que veníamos desde abajo, los que proponíamos la tercera vía, era el patrimonio de la honestidad. No, la plata lo puede tener Lazo, la plata lo puede tener Correa, la plata lo pueden robar Poli, Celi, allá ellos, pero nosotros parecíamos incorruptibles. Todo se vino abajo. Claro, bien. Entonces, los caníbales. Doctor, permítame, solo una llamada telefónica que ha ingresado. No tenemos mucho tiempo y ojalá pueda, pues, orientar bien su pregunta o su inquietud. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor Freddy, el doctor Yacu Pérez. Una preguntita, señor.
ex candidato presidencial, y voté por usted. Yo quiero hacer una pregunta, o sea, sus opositores de izquierda dicen que usted es un instrumento de la derecha, no sé por qué se lo acusa de esa forma. Gracias. Muchas gracias. Tal vez los que no conozcan mi trayectoria podrán hablar de esa manera. Yo no hablo de la pobreza, yo he vivido la pobreza. Yo no hablo a nombre del pueblo, soy pueblo. Cuando ustedes, hermanos de Loja, van hacia Cuenca, pasarán por esas pampas ahí de Entarqui. Esas pampas no son de propiedad mía, pero ahí yo nací, que eran propiedad de las haciendas, de los hacendados. Yo fui peón de hacienda junto a mi mamá, que tuvo 3 añitos de escuela, y mi papá, que no tuvo un día de escuela. Yo he vivido la pobreza, la dureza que es el campo, estas manos callosas que saben coger el pico y la pala y el hacha y el machete y el yugo y el arado, el machete para hacer carbón y el hacha para hacer la leña, para traerlo a casa y el asadón para cultivar las papitas y el pico para sacar el quicuyo para poder deshiervar y aparcar todo lo que es la agricultura duro y levantar a las 4 de la mañana para primero ir a ordeñar las vacas nuestras que estaban arriba en la loma, en los arrabales, y para volver a las 5:30 de la mañana a ordeñar las vacas de la hacienda. Eso es la mejor clase, mejor que la clase del sociólogo Agustín Aguirre, es la mejor clase que Carlos Marx, es la mejor clase que puede uno recibir de la universidad, de los clásicos del marxismo. Y a más de esa conciencia de clase que la tengo, he podido también recibir instrucciones en la universidad y luego ser docente en varias universidades. Eso conozco la clase en sí, la clase para sí. Decir que soy instrumento de la derecha no tiene pies ni cabeza, porque quisiera que lean todos mis libros. Pero, Introducción al derecho parlamentario, Asamblea Constituyente, la consulta popular, consultas comunitarias, justicia indígena, creo que es uno de los pocos libros que existen en el país sobre justicia indígena, que ha estado publicado en Chile, en Estados Unidos, y el último libro de la resistencia. En alguna parte estoy aplaudiendo a Keynes, a Milton Friedman, a Adam Smith, a Pinochet, a Margaret Thatcher, a George Bush padre, a George Bush hijo, algunos de estos neoliberales, esta gente derecha. No, yo reivindico el marxismo como una teoría, pero no como dogma. Pero sí reivindico a Dolores Cacuango, a Tránsito Amaguaña, que también fueron otras grandes luchadoras, a Fernando Daquilema, a Manuela León, a Ambrosio Lazo. Conozco cómo nació la Ecuarunari, la CONAIE. Conozco cómo nació en la FEI en 1944 la Federación Ecuatoriana de Indígenas. Conozco la realidad cuando me voy a comprar ahora en los mercados y no en el Supermaxi. Me he parado años en el Supermaxi. Y si algún rato toca ir también, uno no puede ser resentido claro, social. no hay que Pero tener conozco prejuicios. lo que significa eso. Si alguien que diga que soy instrumento de la derecha, ahí Puede sí ser habría porque que toca el decir, saxofón y la garra con la derecha, pues eso, yo toco con la derecha y con la izquierda, se complementan, ¿no? claro, Pero en patea con términos los dos lados. ideológicos, Doctor, en términos doctor, ideológicos, no. solo por el tiempo. Y esta situación anómala, irregular, pero que tampoco es nueva en el país, este comportamiento sedicioso de la Asamblea, se cree así al menos, pero no sé si sea un comportamiento tan democrático, defenestrar a la presidenta, este canibalismo de los mismos de Pachacuti que usted les ha dicho, y este juego de los socialcristianos que hay ocasiones en las que están con el gobierno y otras en las que no lo apoyan. Pero en definitiva, sí, puede hacernos un resumen, cómo ve al gobierno usted y si es que es necesaria la muerte cruzada o este país necesita un poco de
estabilidad también democrática para poder avanzar. Hemos superado también el tema bastante bien, el tema de la pandemia, con aporte también del gobierno que ha sido fundamental en esto, ¿no? Pero ¿cómo ve la situación del país? Porque tampoco podemos abonarle un poco de decepción, de tristeza, de desánimo. Yo creo que este país es inconmensurablemente rico. Cuando usted dice pueblos lindos, es cierto que sobreviven en medio de enormes dificultades, doctor Yeco. Por supuesto, uno nunca tiene que ser escéptico, nihilista, optimista por naturaleza, sino la realidad es lo que nos invita a reflexionar de esa manera. Yo creo que el gobierno va de tumbo en tumbo. Es una pena, ¿no? Porque desde el inicio dijimos, queremos que le vaya bien al gobierno del señor Guillermo Lasso. Si le va bien, nos va bien a todos. Pero desde el primer momento comenzó con unos acuerdos que iba a hacer con el correísmo, a quien dice que tanto combatió, entre comillas, porque realmente en el gobierno de Correa, quien más fue beneficiado fue el sistema bancario, el sistema financiero. Mejor que nadie, los que más ganaron. La banca nunca antes en la historia había tenido tantas ganancias como lo que Así tuvo en el fue, periodo del así economista fue. Correa. Escucharán bien, así fue, Entonces, no exactamente, que venga a decir que así son fue. ellos archienemigos, no. Entonces, Lazo comenzó mala y va a ser un pacto, una alianza natural, yo diría, con los socialcristianos y con Correa. Vino la prensa encima de Quito sobre todo y deshizo y vino el acuerdo con Izquierda Democrática y Pachacuti y colocan a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea. Pero después le caen los Pandora Papers. Ese es como que, perdóneme la expresión, pero que, perdóneme ser un poco duro, ofrezco disculpas, que le manden excrementos en su cara por las travesuras que hizo de haber sacado la plata del Ecuador a paraísos fiscales, a Dakota del Sur, a Panamá, a Miami, y que ahí Pachacuti votó en contra del juicio político de Lazo. O sea, el acuerdo estuvo ahí presente. Ahí comenzó mal. Después nos incrementó el precio de los combustibles. Y ahora lo que quiso, y después nos clava otro puñal que ya en estos meses y al final les vamos a recibir con fuerza. La ley tributaria, que golpea sobre todo a la clase media. En diciembre quiero verles qué opinión tiene la clase media cuando tengan que, en vez de lo que antes pagaban $100, tengan que pagar $1,000 por impuestos, por esa ley tributaria del señor Guillermo Lasso. Y finalmente quiso ahora meternos una ley que privatice todo. Menos mal ahí que los asambleístas se opusieron y ahí viene el cisma y ahí viene lo que él denuncia, que el señor Herbas le pidió amnistía para que no paguen sus impuestos a través del SRI y que los asambleístas de Pachacuti. Yo le pregunto al señor Guillermo Lasso, ¿por qué él no denunció antes de que se archive esa ley y no como revancha después de que como no le dieron el voto? O la otra pregunta sería, ¿y si los de Pachacuti y la Izquierda Democrática apoyaban esa ley privatizadora? Ahí sí, mutis al foro, el señor Lasso no decía nada. Entonces, yo pensaría que el señor Guillermo Lasso está acabando su tumba. Yo no estoy de acuerdo este rato con la muerte cruzada por estabilidad económica, por estabilidad del país, pero va a rebasar la fuerza de las circunstancias y en los pocos meses el pueblo del Ecuador, viendo la tragedia que estamos sintiendo en términos económicos, políticos, éticos, morales, de corrupción, va a pedir la muerte cruzada cuando van a decir en una sola frase que se vayan todos. Y al decir se vayan todos, la salida constitucional es la clausura de la Asamblea y la clausura del Ejecutivo, dicho coloquialmente, muerte cruzada. Doctor, ¿cómo va con su movimiento político para terminar esta entrevista? ¿Cómo va? Muy bien, quiero agradecerles a la juventud de Loja, gente universitaria ya con la minga de recolección de firmas, eh, están participando, apoyándonos, lindo. Yo me siento profundamente agradecido y les mando un fuerte abrazo y le inyecto más energías para que sigan ellos apoyándonos. Y finalmente quiero decirles,
esto lo que está pasando en el país, que no les ahuyente a los jóvenes, a nadie, a ustedes como periodistas profesionales, a nadie. Más bien que esto sea una reflexión para decirles, entrar en política es correr el riesgo de equivocarnos, pero no entrar en política y es una equivocación. Permitimos que los peores nos vengan a administrar. Jóvenes de Loja, jóvenes del Ecuador, anímense a participar en política para que sean ustedes los nuevos concejales, los nuevos vocales de los gobiernos parroquiales, los nuevos alcaldes, los nuevos prefectos, los nuevos presentes, los asambleístas. ¿Por qué no? Ahí estarán germinándose el nuevo presidente de la República, de la Centinela del Sur. Anímense, participen, si pueden participar con ¿Cómo se Somos llama? Agua, con este movimiento ecologista, Somos Agua. Bienvenidos, invitados, Somos las Agua. puertas están abiertas. Somos Agua es el nombre del movimiento. Somos Agua. Somos Agua. Más del 70% somos agua. En el planeta, más del 70% es agua. El cuerpo humano igual. Entonces, Porque del agua venimos, al agua devenimos. La vida se originó en el agua. Nosotros podemos vivir a lo mejor unas 2 semanitas sin comer, pero sin agua ni una semana. doctor, un abrazo grande, que le vaya bien, que esté bien. Otro día, ojalá podamos volver a conversar, tal vez charlar incluso, pero no hay que dejar de participar en esto, en los problemas políticos del país. Hay que estar atento. Le envío un fuerte abrazo. Gracias, doctor, a usted. Un lindo día.